Pues como ya mencionaba, la oración mencionó muchas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy. Este mensaje está titulado Los pensamientos de Dios y vamos a estudiar eso, vamos a estudiar acerca de los pensamientos de Dios. Y es bien maravillosa la palabra de Dios porque los himnos que cantamos y la oración habla de esto. Incluso específicamente en la oración se pidió por ello, ¿verdad? Despejarnos de de nuestros pensamientos, de todas estas cosas que traemos en la cabeza. Y es algo de lo que Dios quiere precisamente que hagamos, especialmente en el sábado. Pero vamos a ver muchas otras cosas acerca de los pensamientos de Dios y vamos a empezar con una escritura en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4, donde vamos a ver acerca de esta guerra que estamos constantemente peleando. Y es una guerra en nuestra mente, es una guerra difícil, muy, muy difícil. Pero vamos a leer qué dice la palabra de Dios acerca de sus pensamientos y de lo que Dios quiere verdaderamente para nosotros. Vamos a ver cosas maravillosas acerca de la mente de Dios, de sus pensamientos y también de la mente humana. De hecho, estábamos cantando en uno de los himnos, lo hiciste un poco menor que los Elohim. Está hablando de Dios, un poco menor que Dios el Padre, que Jesucristo, pero tenemos su imagen y somos menores que ellos, obviamente. Pero nos dio esa capacidad de pensar, de razonar, que eso es lo que nos distingue, obviamente, de los animales. Tenemos el espíritu humano en nosotros. Y aquí en 2 de Corintios 10, el apóstol Pablo dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Está hablando de cosas que no son carnales, y si no son carnales son espirituales. Estamos hablando de cosas espirituales y tienen que ver, vamos a ver qué tienen que ver con los pensamientos, estas fortalezas, porque este derrocamiento de fortalezas son cosas que nos impiden movernos. Estas fortalezas son cosas que nos impiden movernos hacia adelante, que nos impiden conocer a Dios y acercarnos más a Él. Aquí lo dice, esto es lo que tenemos que hacer con estas armas, echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Y vamos a detenernos un momento aquí porque, ¿cuáles son estas vanas imaginaciones? Es lo que se mencionaba en la oración inicial acerca de todos estos pensamientos que nos aquejan, que nos abruman, que traemos en la mente. Pero estas son vanas imaginaciones. ¿Por qué? Porque el hombre mismo es vanidad. Y todos los pensamientos que tenemos son vanidad. La mayoría de ellos son estas vanas imaginaciones, cosas de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué problemas tenemos? Que si, ¿verdad? ¿Qué pasó con el debate, las elecciones? El clima, ¿verdad? Ya hubo desastres naturales, ha habido muchas lluvias en Centroamérica y muchos desastres. Hablábamos de uno en específico, un puente que se cayó en Guatemala. Entonces, todas estas cosas, pero en realidad, muchas de estas cosas, ¿verdad? Y imaginaciones, ¿verdad? De nuestros deseos, de nuestras cosas que tenemos en la mente, son estas vanas imaginaciones. Si el hombre completo es vanidad. Y dice, y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. ¿Y cuáles son estas cosas altas que se exaltan a sí mismas contra el conocimiento de Dios? Porque esto está íntimamente ligado con el primer mandamiento de los 10 mandamientos, donde dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí dice, estas cosas, nos declara aquí, en otras palabras, que estas cosas altas que se exaltan a sí mismas contra el conocimiento de Dios, son ídolos, son estas cosas que se exaltan a sí mismas. ¿Para qué? Para tomar una posición preeminente en nuestros pensamientos, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Todo esto son estas cosas altas y se exaltan contra el conocimiento de Dios porque no nos permiten meditar en la palabra de Dios, no nos permiten meditar en Dios, acercarnos a Él, orar, no nos lo permiten. Se exaltan a sí mismas las preocupaciones de la vida, ¿verdad? Incluso cosas que por sí mismas no parecen ser
malvadas, pero se exaltan a sí mismas. Es esta tendencia que tenemos como seres humanos de estar pensando en las cosas de los hombres, estar pensando en estas cosas que se exaltan. Hay dos cosas, ¿verdad? Estamos viendo vanas imaginaciones, que es simplemente cosas vanas, ¿verdad? Que es la mayoría de las cosas que tienen que ver con el hombre, pero todas estas otras cosas, los que se exaltan a sí mismos, son las que se vuelven ídolos, se pueden volver ídolos en nuestra mente, se pueden volver dioses ajenos delante de Dios. Y esta guerra es la que estamos peleando. No es una guerra carnal, sino no es una guerra en lo físico, sino es una guerra en la mente, en el espíritu. Y tenemos que derrocar esas fortalezas. Hay cosas que no nos permiten pasar, hay ciertas cosas que son importantes para nosotros por alguna cosa, pero se vuelven fortalezas que tenemos que derrocarlas. Y no las vamos a derrocar nosotros mismos, Dios lo va a hacer, pero tenemos que ponernos en las manos de Dios para poder que podamos echar esas vanas imaginaciones, y tenemos que cooperar. Dios obviamente lo va a hacer, pero nosotros tenemos que quererlo. Él no nos va a forzar porque tenemos libre albedrío. Él no nos va a forzar a echar abajo estas vanas imaginaciones. Tenemos que quererlo y tenemos que pedirlo y tenemos que participar. Cuando Dios nos lo traiga a la mente, estoy pensando en estas cosas vanas solamente, y en esto se me van los pensamientos, y en esto se me van mis emociones, y ahí está mi corazón. O estas cosas altas que se exaltan, ¿verdad? De vez en vez, y siendo honestos, a todos nos sucede, a todos. Lo que sea, ¿verdad? Sea por falta de salud, o falta de dinero, o falta de algo en alguna relación dañada, de cualquier cosa, de muchas cosas se exaltan contra el conocimiento de Dios. Pero tenemos que hacer lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice, trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y vamos a ver algo maravilloso acerca de esta obediencia de Cristo, porque no es solamente obedecer lo que Cristo dijo, sino la obediencia de Cristo que Él mismo ejemplificó. ¿Cómo es que Él vivió? Él vivió con sus pensamientos en Dios el Padre, en honrar al Padre, en alabar al Padre, en hacer la tarea que él venía a hacer, a llevar a cabo el ministerio, y ser el ejemplo perfecto para todos nosotros, como está escrito en la Biblia. Y dice llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque Él tuvo esa obediencia para con el Padre de una manera impresionante. Él dijo, yo no hago nada por mí mismo, yo no hablo nada, no, las obras no las hago yo, las hace el Padre. Es algo muy difícil para nosotros como seres humanos de comprender, pero es maravilloso. Esa es la obediencia a la cual Dios quiere llevarnos, a la cual Cristo mismo, que es el buen pastor, quiere llevarnos, porque Él nos está llevando a Dios el Padre. Él nos está llevando a esas tranquilas aguas, a esos manantiales, ¿verdad? Como dice en el Salmo 23. Y esto tenemos que llevar todo pensamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, es pausar y hacernos la pregunta, estar conscientes de nuestros pensamientos. ¿A dónde se van nuestros pensamientos? Y eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque esto es lo que dijo el apóstol Pablo, que tenemos que llevar a cautividad todo este pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto tiene que ver con los pensamientos. Está hablando de fortalezas, está hablando de vanas imaginaciones, que son pensamientos ni buenos ni malos, simplemente son vanas, pero también aquellas cosas que se vuelven ídolos. Y no es necesariamente que la cosa en sí sea mala, sino las cosas que se exaltan a sí mismas. Y a lo mejor para mí es diferente que para usted, ¿verdad? Para usted a lo mejor es una cosa y para mí es otra, pero igual son cosas que se exaltan a sí mismas contra el conocimiento de Dios, nos impiden el conocimiento de Dios, nos entretienen, nos distraen. Y después dice, en el versículo 6 nos da parte del plan de Dios, ¿verdad? Dice, y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia. ¿Cuándo va a suceder eso? Al regreso de Cristo. Ahí se va a vengar toda desobediencia sobre los desobedientes que no se arrepienten. Y va a haber algunos que no se arrepientan. A ver, muchos que sí se arrepienten. La Biblia habla en Apocalipsis de una gran multitud innumerable. Se van a arrepentir muchas personas. Pero va a haber algunos que irremediablemente van a estar en contra de Dios y son desobedientes. Y por eso dice, teniendo una disposición para vengar toda desobediencia. Y eso va a suceder. Dice, ¿cuándo? Cuando su obediencia haya sido cumplida. Primero,
tenemos que cumplir la obediencia, esta obediencia de Cristo. Y son las dos cosas, es lo que Cristo dijo y también el ejemplo, lo que Cristo hizo. La obediencia de Cristo es lo que Él hizo, es el ejemplo y también todo lo que Él nos instruyó y nos dijo que hiciéramos. Porque los mandamientos no están solamente en el Antiguo Testamento y no solamente son los 10, ni son los otros estatutos y mandatos, sino todo lo que dijo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De que ama a tu enemigo, bendice a los que os ultrajan, pon la otra mejilla. Estos son mandamientos también y también es parte de esa obediencia de Cristo. Vamos hablando de los pensamientos, vamos a Génesis 6, porque vamos a empezar con lo primero. Y una de las cosas que tenemos que estar conscientes es que Dios juzga los pensamientos, no solamente las acciones. Y por eso es muy importante lo que estábamos viendo en 2 Corintios, porque son fortalezas y son todas estas cosas que nos impiden el crecimiento, el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento dice, ¿por qué? Porque no nos permite conectar con Dios. No nos permite conocer a Dios. No nos permite meditar en su palabra y hacer estas cosas que tenemos que hacer, que veremos más adelante dónde están esas instrucciones específicas. Pero vamos primero a leer algunas escrituras acerca de cómo Dios ve a los seres humanos y de que Él juzga los pensamientos, no solamente las acciones. En Génesis 6 está la historia de Noé. Y después dijo, aquí en el versículo 5, dice, y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y aquí vamos a detenernos porque hay cosas bien, bien importantes. Dice, cada imaginación de los pensamientos de su corazón. ¿Por qué lo dice así? Porque cuando nos imaginamos, estamos creando, ¿verdad? Estamos ideando. ¿Y cuántas veces ideamos? Bien o mal. Muchas veces ideamos cosas malas, ¿verdad? Nos imaginamos lo peor, ¿verdad? Cuando estamos en problemas, estamos en una prueba, ¿verdad? Nos imaginamos lo peor, no, hasta nos deprimimos sin haber ni siquiera sucedido. Pero esas son imaginaciones de los pensamientos de nuestro corazón, ¿verdad? Y pasamos por esa angustia y todos sentimos esto. Todos tenemos estas imaginaciones de los pensamientos de nuestro corazón todo el tiempo. Aquí lo que dice es que era solo el mal continuamente. Entonces, dice, la iniquidad era grande sobre la tierra, pero no estaba solamente juzgando las acciones, la iniquidad sobre la tierra, sino la imaginación de los pensamientos del corazón del hombre. Y dice, y lo juzgó, y lo dice, era solo el mal continuamente. Porque Dios juzga los pensamientos. Así es de que cuando estamos pensando tenemos que recordar eso y no en una manera de estar temiendo con miedo, no, sino tener en cuenta que Dios juzga los pensamientos, pero también Él quiere cambiar los pensamientos y podemos darle nuestros pensamientos porque Él los ve. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Dios ve nuestros pensamientos y hay que tenerlo en cuenta. Aquí era tanta la maldad que Dios dijo, tengo que acabar con esta creación. Tengo que acabar con hasta los animales. Estaba tan corrompido todo que hasta los animales tuvo que, excepto algunos que guardó, obviamente, en el arca, ¿verdad? Pero dice, cada imaginación, cada una de ellas de los pensamientos de su corazón, era solo el mal continuamente, esta imaginación. Y esto nosotros también tenemos, estas imaginaciones de los pensamientos de nuestro corazón. Esperemos que no sea así como el malvado, ¿verdad? Solo el mal continuamente. Pero tenemos que admitir que como seres humanos, sí, de vez en cuando también las imaginaciones de nuestros pensamientos de nuestro corazón son mal, son maldad, ¿verdad? A veces son falta de fe, a veces es enojo contra otra persona, también tenemos imaginación de pensamientos de nuestro corazón, pero aquí era el mal solamente, dice, solo el mal continuamente. Y en el versículo 6 dice, y el Señor se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra. Y él fue afligido en su corazón. Él estaba triste, estaba afligido por esto. Él se afligió y esto nos muestra que Dios tiene sentimientos y que son afectados por lo que hacemos. No obviamente que podemos nosotros cambiar a Dios, por supuesto que no, Él no cambia, con Él no hay sombra de variación, pero Él tiene sentimientos y también
Él se preocupa por toda su creación. Es como lo que estábamos hablando antes de empezar, ¿verdad? Acerca de las criaturas, los animales, la compasión. ¿Cuánto más Dios no se compadece de sus hijos? De todos sus hijos, los que le temen y los que lo buscan y los que lo aman. Y aquí Él se arrepintió y fue afligido en su corazón. En el versículo 7, el Señor dijo, destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos hombre y bestia, y la cosa que se arrastra y las aves del aire, porque me arrepiento de haberlos hecho. Llegó hasta ese grado de arrepentirse, y cuando uno se arrepiente, es decir, ojalá me hubiera gustado que no hubiera sucedido. Es algo bien serio, bien profundo. Y lo bueno y la misericordia maravillosa de Dios, el versículo 8, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Él halló gracia, algo vio en Noé, que vio potencial, ¿verdad? Para seguir la raza humana, para continuar. Pero los pensamientos del hombre, como ya vimos, tenemos muchas fortalezas que derribar. Y tenemos estos pensamientos de vanidad y tenemos también estas cosas altas que se exaltan contra el conocimiento de Dios. Y aquí vemos un punto extremo donde la maldad era tal que Dios dijo, tenemos que terminar con toda la vida en la tierra, excepto por algunos para continuar, pero eso fue solamente por su misericordia, porque Dios halló gracia, ¿verdad? Noé halló gracia a los ojos de Dios. Tuvo gracia Dios para con Noé. Vamos ahora al Salmo 10 para seguir viendo esto acerca de los pensamientos. Porque en este salmo el salmista está hablando acerca del malvado y estos son algunos de los pensamientos que tenemos como seres humanos. Y a veces nos sentimos así, ¿verdad? Donde empieza desde el versículo 1 dice, ¿por qué te paras lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes en tiempos de problema? A veces nos sentimos así, estas son imaginaciones. Porque ¿se para lejos Dios verdaderamente? No, pero así se siente. Son estas imaginaciones de nuestro corazón, así se siente. A veces cuando Él guarda silencio, cuando Él espera, ¿verdad? Parece como si se escondiera. Eso es lo que dice, ¿por qué te escondes? Pero esa es la verdad o son a lo mejor imaginaciones de los pensamientos de nosotros. Y habla acerca de los inicuos aquí, de los malvados. Dice, el malvado en su orgullo persigue al pobre, sean llevados en los esquemas que han imaginado, sean llevados en su maldad, así como prácticamente toda la creación, excepto por Noé, su familia y los animales que Dios mandó al arca, fueron llevados en los esquemas que habían imaginado. En su maldad fue llevada con el diluvio. Y aquí dice en el versículo 3, dice, porque el malvado se jacta en el deseo de su corazón. Esto es lo que sucede y bendice al codicioso, pero desprecia al Señor. Por eso se exaltan estos pensamientos altivos, ¿verdad? Y no nos llevan, no nos previenen el conocimiento de Dios. Por eso el malvado desprecia al Señor. La mayoría de las personas en la élite muchos de ellos son ateos, son agnósticos, no creen en Dios, porque ellos son dioses para sí mismos. Y dice, bendice al codicioso, pero desprecia al Señor. Desprecia al Señor. Y el versículo 4 dice, a través del orgullo de su rostro, el malvado no buscará a Dios. Y eso lo vemos, lo vemos. Por este orgullo de su rostro, por estas cosas que acumula, por estas intenciones que tiene, porque también Satanás les da beneficios a los que lo adoran, a los que lo siguen. Y dice, de ese orgullo no busca a Dios. En todos sus pensamientos no hay lugar para Dios. Y aquí vemos también como veíamos, ¿verdad? En Génesis, ese extremo de que la imaginación, los pensamientos del hombre era solo el mal, continuamente. Aquí también vemos este extremo del malvado que no busca a Dios y dice, en todos sus pensamientos no hay lugar para Dios. Y en otras versiones dice diferente, dice que no piensa en Dios, pero no es que no piense en Dios, es que en todos sus pensamientos no hay lugar para Dios. Y la pregunta para nosotros el día de hoy es, ¿qué tanto hay lugar para Dios en nuestros pensamientos? Yo estoy seguro que hay más que en el malvado, porque en el malvado es cero, ¿verdad? No hay lugar para Dios. En nuestros pensamientos hay lugar para Dios. Pero ¿qué tanto? Hay que hacernos esa pregunta.
Hay que analizarnos qué tanto pensamos en Dios, qué tanto nos acordamos de Dios, qué tanto meditamos en Él. Porque vamos a ver que esto es gran parte del desarrollo que Dios quiere llevar a cabo en nosotros, dentro de nosotros. Es los pensamientos de Dios en nosotros, su palabra, la meditación, la oración, todo eso constantemente. Y cómo se liga todo esto a todo lo demás. Pero aquí dice, el malvado, dice en todos sus pensamientos, no hay lugar para Dios. Para nosotros la pregunta es, ¿qué tanto hay lugar para Dios en nuestros pensamientos? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto lo amamos? ¿Qué tanto estamos pensando en Él? ¿Qué tanto estamos meditando en ello? Es importante que nos hagamos esa pregunta. Y vamos a ver todo esto porque Dios juzga los pensamientos y Dios trabaja en la mente y en el corazón de todos los seres humanos. Y es importante que tengamos esto bien en mente, que no seamos como los malvados, que no nos jactemos en el deseo de nuestro corazón, porque cuando estamos con estos pensamientos vanos, estas vanas imaginaciones y pensamientos altivos que se exaltan, porque todos los tenemos, como ya mencionaba, todos los tenemos de una forma o de otra, ¿verdad? Sean cosas placenteras o cosas bonitas, todas estas cosas se exaltan contra el pensamiento de Dios. A veces hasta las angustias también se exaltan, ¿verdad? Como aquí, ¿verdad? ¿Por qué te paras lejos? ¿Por qué te escondes? Pero Dios no está lejos, lo que pasa es que nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones nos llevan a ello. Pero aquí hay que hacernos esta pregunta. Vamos ahora a Jeremías 6. Jeremías 6. Porque aquí en este capítulo vamos a ver algo bien importante acerca de los pensamientos también. Vamos al versículo 19. Y vamos a ver lo que dice aquí, porque está emitiendo juicio Dios. Y está hablándole también a su pueblo Israel y dice, oye, oh tierra, versículo 19, Jeremías 6, he aquí traeré mal sobre esta gente, incluso el fruto de sus pensamientos. Entonces vemos que Dios juzga los pensamientos porque nuestros pensamientos dan fruto. Todo empieza en la mente, todo empieza en los pensamientos. Precisamente por eso el apóstol Pablo se enfocaba que la batalla es ahí, la batalla es en la mente, la batalla es en el corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y sentimientos. Ahí está la batalla. Y aquí está pronunciando juicio contra su pueblo. Dice, el fruto de sus pensamientos, porque no han oído a mis palabras ni a mi ley, sino que la han rechazado. Y nosotros también tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tanto estamos oyendo las palabras de Dios y su ley y la estamos recibiendo y no la estamos rechazando? Porque nosotros no somos mejores que Israel, en ninguna manera. E incluso hay muchas personas que por herencia también son descendientes del pueblo de Israel, porque son muchas tribus, ¿verdad? Son 12 tribus, 13 tribus cuando dividimos la tribu de José, pero nosotros tenemos que hacernos la pregunta y tener en cuenta que nuestros pensamientos dan fruto, dan fruto. Y dependiendo de lo que oímos, ¿verdad? Si oímos las palabras de Dios y su ley, o si las rechazamos. Y a veces no es rechazo directo, ¿verdad? A veces es indirecto, a veces simplemente estamos tan ocupados, nuestra mente está tan ocupada en otras cosas, que a lo mejor esa escala, ¿verdad? Esa balanza, se empieza a hacer poco el pensamiento que es dedicado a Dios, el pensamiento acerca de Dios. Y después dice en el versículo 20, ¿para qué propósito incienso viene a mí desde Sheba y la caña dulce desde un país lejano? Sus ofrendas quemadas no son aceptables, ni sus sacrificios dulces para mí. Y no queremos nosotros que Dios nos diga lo mismo, pero es una advertencia, obviamente de todo podemos aprender. Que aprendamos que, que Él no diga, ¿verdad? No hable acerca de nosotros guardamos el sábado, ¿verdad? Las ofrendas, los diezmos, las leyes alimentarias, todas estas cosas que se nos han sido enseñadas, que están en la palabra de Dios bien claras. Y eso es muy, muy bueno. Pero si es solamente eso, ¿cuál es el fruto de nuestro pensamiento? Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿verdad? ¿Estamos escuchando sus palabras y su ley? ¿Se está volviendo eso la manera en cómo pensamos? Porque eso es lo que Dios verdaderamente quiere. Él les estaba diciendo, las ofrendas no son dulces. ¿Por qué? Porque no habían oído sus palabras ni a su ley. Sus pensamientos estaban en otra parte. Y esa es la naturaleza humana. Vamos a ver eso. Vamos a ver lo malvada que es nuestra naturaleza.
y que Dios lo declara en su palabra, que es malvada, que esta naturaleza que tenemos no es buena. Como seres humanos queremos pensar que tenemos algo de bondad o que tenemos buenas intenciones o que nuestras buenas intenciones van a lograr cosas buenas, pero en realidad nuestra naturaleza es malvada, nuestros pensamientos por naturaleza son malos. Vamos a ver esto, vamos a Mateo 9, y vamos a ver lo que dijo Jesús al respecto, porque son cosas bien importantes y esto muestra la importancia de los pensamientos, la importancia de esta batalla y de lo que Dios está haciendo. Aquí en Mateo 9, versículo 1, dice, después de entrar en el barco, él pasó y vino a su propia ciudad, hablando de Jesús. Y he aquí, le trajeron a él un paralítico acostado en una camilla. Entonces Jesús, viendo su fe, dijo al paralítico, sé de buen coraje, hijo, tus pecados te han sido perdonados. Y algo interesante porque dice, viendo su fe, la fe de los que le traían, ¿verdad? De sus amigos que lo trajeron en la camilla. Él podía ver la fe. Nosotros no podemos ver la fe de otra persona. Podemos ver quizá los frutos de la fe, pero no podemos ver la fe de alguien, ¿verdad? Pero Jesús sí, y la vio. Y por eso le dijo, ¿verdad? Le dijo, tus pecados te han sido perdonados. Y vamos a ver lo que le dijo inmediatamente después. Inmediatamente algunos de los escribas dijeron dentro de sí mismos, este hombre blasfema. Era en sus pensamientos, ¿no? Dijeron dentro de sí mismos, no lo hablaron. Este hombre blasfema. Pero Jesús, percibiendo sus pensamientos, esto es para que sepamos que Dios conoce nuestros pensamientos. Y Jesús era Dios en la carne, vino y él percibía los pensamientos de ellos, ¿verdad? De los escribas. Y les dijo, ¿por qué están pensando maldad en sus corazones? Y les está declarando que lo que estaban pensando este hombre blasfema, esa es maldad. Esa es maldad. Estaba identificando, podía leer los pensamientos, podía identificarlos y los juzgó y se los dijo. ¿Por qué están pensando maldad en sus corazones? Y les hizo una pregunta muy interesante en el versículo 5. Les dijo, ¿por qué? Porque ¿cuál es más fácil decir? ¿Tus pecados te han sido perdonados? O decir, levántate y camina. Y es una pregunta muy interesante porque ¿a quién se los estaba diciendo? A los escribas. Los escribas y los fariseos se sentaban en la silla de Moisés dando juicio, ¿verdad? Tú eres justo, tú eres culpable. Tú estás perdonado, tú estás bien, tú estás mal. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y camina. O decir, levántate y camina quizás sea más fácil, pero es más fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque también recordemos que Dios dio esa instrucción en Deuteronomio. Les dijo a su pueblo, le dijo, si viene un profeta o soñador de sueños y les dice algo y no sucede, lo que él dijo que sucedería, es un falso profeta, no tengas temor de él. Tal profeta debe morir. Eso es lo que dijo. Y aquí les está diciendo, ¿qué es más fácil? O decir, levántate y camina, pero les dice, pero yo hablo estas palabras para que puedan entender que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y les estaba diciendo, yo voy a hacer esto para que vean que no soy un falso profeta, que soy el Hijo de Dios. Y dice que tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Eso le dijo. Y aquí se resume bien fácil, ¿verdad? En el versículo 7, y él se levantó y se fue a su casa. Pero qué maravilla este milagro de decirle a un paralítico que se levante y que ande y se para y se va a su casa, caminando. Es algo impresionante. Eso es para dejar a las personas con la boca abierta. Pero les estaba comprobando que él era el Hijo de Dios, que él tenía autoridad para perdonar pecados, que es parte también a propósito del proceso de sanación. Por eso le dice, primero, tus pecados te han sido perdonados. Y también para decirles a ellos que se sentaban como jueces, que Dios ve los pensamientos. Le dice, ¿por qué? ¿Por qué están pensando maldad en sus corazones? No dijeron nada. ¿Por qué están pensando maldad? Porque acusar al Hijo de Dios
de ser un falso profeta o de ser mentiroso es un pecado grande, es maldad. Y es maldad en sus corazones. Ahí es donde estaban pensando eso porque lo rechazaban y no lo creían. Pero él dijo, les voy a comprobar con un acto físico la realidad de las cosas. Que él tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo, levántate y anda. Y se resume y se levantó y se fue a su casa. Pero fue algo impresionante. Pero aquí el punto es que él vio sus pensamientos. Como ya vimos, Dios juzga los pensamientos, como vimos en Génesis, como vimos en Jeremías. Y también vimos en los Salmos que hay que pensar en Dios. Que en nuestros pensamientos debe de estar Dios. Y aquí nos muestra que nuestros pensamientos son malos, porque eso les dijo a ellos, pero nosotros también tenemos pensamientos malos. También tenemos pensamientos de vanidad. También tenemos estas fortalezas que derribar. También tenemos cosas que se levantan. O sea, hay que ser honestos con nosotros mismos, porque si no somos honestos con nosotros mismos, no podemos ser honestos con Dios. Y tenemos que ser honestos con Él para que nos limpie, para que nos cambie, para que nos vaya limpiando la mente y el corazón a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra. El lavamiento del agua por la palabra. Y eso es muy importante. Vamos ahora a Marcos 7. Marcos 7. Porque aquí hay otro pasaje donde nos da a entender más acerca de los pensamientos y del corazón. En Marcos 7, desde el versículo 14, y otra vez, ¿verdad? Esto también, otra vez con los fariseos y algunos de los escribas, ¿verdad? Y los escribas eran aquellos que se sentaban realmente, eran los descendientes, ¿verdad? De Leví, se sentaban en la silla de Moisés como juicio. Los fariseos era diferente, pero ellos también eran los líderes. Pero los fariseos y algunos de los escribas, podemos leer después, ahorita por cuestión de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero ahí está, ¿verdad? Al principio que se sentaron los discípulos de Jesús con manos sin lavar y ellos empezaron, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no siguen la tradición de los ancianos? Y después Jesús les dijo, ¿por qué ustedes no siguen el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones? Y no ayudan a sus padres diciendo que es corbán. No, esto ya está designado para el Señor, ¿verdad? Y les dice que ellos están anulando la autoridad de la palabra de Dios por guardar sus tradiciones. Pero después en el versículo 14 dice, llamando a toda la multitud, les dijo, óiganme todos ustedes y entiendan. No hay nada que entre en un hombre desde afuera que sea capaz de profanarlo, sino las cosas que salen de dentro de él, esas son las cosas las cuales profanan a un hombre. Y aquí vamos a hacer una pausa porque no debe de haber malinterpretaciones. Dice que no hay cosas que entren en un hombre desde afuera que sea capaz de profanarlo. ¿De qué está hablando? Está hablando del sentido espiritual, del sentido mental, porque no está hablando de los alimentos, no está hablando de eso, porque de hecho las carnes impuras ni siquiera son alimentos, eso no son alimentos. Eh, y vamos a leer un poquito acerca de eso, pero dice que no es capaz de profanarlo, sino las cosas, dice, dentro, que salen dentro de él. Está hablando de otro asunto. Está hablando de las manos sin lavar, de eso estaba hablando. Y dice, si cualquiera tiene oídos para oír, oiga. Y ahí lo deja, ¿verdad? Con toda la multitud. En el versículo 17, ahora, cuando él entró en una casa, lejos de la multitud, sus discípulos le preguntaron respecto a la parábola. Y él les dijo, ¿están ustedes de la misma manera sin entendimiento? La verdad era, sí. Quería que les explicaran. Y Jesús les dice, ¿no perciben que nada que entre en un hombre desde afuera es capaz de profanarlo? Dice, porque no entra en su corazón. Comemos algo, sí, con manos sin lavar, no entra en el corazón, dice, sino en la barriga y luego sale a la alcantarilla purgando toda comida. De nuevo, las carnes inmundas, ¿verdad? Los animales que no se deben comer, que Dios dijo, ¿verdad? Que Dios dijo en Levítico y en Deuteronomio, esas cosas no son comida. Para empezar, no son comida. Entonces no está hablando de eso. Está hablando de purgando toda comida, todas las cosas que Dios dio para el consumo humano. Y eso sí está purga las impurezas. De eso se trata el sistema digestivo. Para eso son los intestinos. Y eso es lo que está diciendo. No, entonces no profanan al hombre las cosas, el comer sin manos, sin lavar, no profanan al hombre, no lo hacen impuro. Y esto estaba hablando porque eso es lo que tenían en mente, ¿verdad? Los fariseos y los escribas, todas estas leyes, ¿verdad? De la pureza con respecto al templo. Cuando te presentes, ¿verdad?
tienes que estar ceremonialmente limpio. Ese era el mandamiento, ¿verdad? Y hay muchas cosas, ¿verdad? No toques un animal muerto, no comas de estos animales, no hagas estas cosas. Eso está muy claro, pero él les está aclarando a los discípulos, pero el comer con manos sin lavar no es lo que está contaminando al hombre. Eso está purgado. Ahora está hablando de la verdadera adoración a Dios, como vemos en Juan 4, ¿verdad? Que es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, en nuestros pensamientos. Y nuestras acciones que reflejan nuestros pensamientos. Como ya vimos, el fruto de sus pensamientos es lo que dice en Jeremías. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta, que es lo que estaba diciendo aquí. Entonces dice en el versículo 20, y él dijo, eso que brota desde adentro de un hombre, eso profana al hombre. Entonces no tenemos una buena naturaleza. Eso que brota desde adentro, eso profana al hombre, eso nos contamina. Y dice, porque desde adentro de los corazones de los hombres salen malos pensamientos. Y hay que pausar aquí porque ese es el primero que se enumera porque de ahí sale todo lo demás. Salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre, pero vamos a estudiar qué es todo esto, es ir en contra de la ley de Dios. Como vimos en Jeremías, ¿verdad? Los frutos de sus pensamientos dan a luz maldad. Y aquí los frutos de nuestros pensamientos, de los malos pensamientos, salen los adulterios, porque eso es lo que pasa. Primero hay acción al corazón. Después se empieza a racionalizar y se empieza a ignorar toda verdad. Y el pacto que se hace con la pareja, ¿verdad? En el matrimonio, se ignora, pero estos malos pensamientos de ese deseo, no, pero cualquier excusa, ¿verdad? Cualquier excusa es buena. De ahí sale el adulterio. Igual con las fornicaciones. No, pero se deja uno llevar por sus imaginaciones, sus impulsos, por estos malos pensamientos, asesinatos. Jesús habló de eso en el Sermón del Monte, habló de quien odia a su hermano. El asesinato sale del odio. Eso está hablando de asesinato, de premeditado, de odio, de querer deshacerse de una persona, como lo que hizo Caín con Abel. Entonces, robos igualmente, ¿verdad? Es que necesito, es que cualquier excusa, pero sale de los malos pensamientos. El robo no se da automáticamente, no, ya nada más, nomás lo vi y lo agarré. No se da así. La codicia tampoco, la codicia es un pensamiento. Maldades, engaño, libertinaje, engaño igualmente. Uno se engaña, ¿verdad? Hablar mentiras, no, es que si me tengo que salir de esta, ¿verdad? A ver qué le invento. Pero no debe ser así. Todo esto viene de los malos pensamientos. Por eso lo lista primero. De los corazones de los hombres salen malos pensamientos en general y luego los describe. Los describes. Dice, todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Está dando a entender que la mala conducta se genera en el pensamiento y no tenemos tiempo de ir allá, pero en Santiago 1 habla de esto, ¿verdad? Como somos atrapados en nuestra propia lujuria y después eso da a luz pecado finalmente, cuando se concibe la maldad y después da a luz pecado. Pero el pensamiento inicial es algo de nuestra naturaleza. Ese malo pensamiento hay que rechazarlo inmediatamente. Esa es la tentación. Y hay que rechazarlo inmediatamente. Jesucristo fue tentado. Y tenía esta naturaleza también inclinada a malos pensamientos, pero él lo rechazaba. Él no pecó, nunca pecó. Nunca permitió que nada de ello se interpusiera en su relación con Dios, en este conocimiento. Nunca dejó que ni una de esas cosas altas que se exaltan a sí mismas contra el conocimiento de Dios se exaltara en su mente. Nunca pecó. Él nunca se fue tras esas vanas imaginaciones. Y la gente no lo creía. Porque para un hombre es bien difícil, es imposible que estas cosas no sucedan. Pero la diferencia con Jesucristo es que Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Él estaba conectado con el Padre todo el tiempo. Y Él estaba dedicado a hacer la voluntad de su Padre y siempre rechazó esto. Él es el ejemplo perfecto de cómo derribar todas esas fortalezas. Él, es más, no dejó que se formaran esas fortalezas en su mente. Pero nosotros sí tenemos fortalezas en nuestra mente. Esa es la realidad. A veces no queremos verlo, no queremos admitirlo, pero esa es la realidad. De esos pensamientos salen todas estas maldades. Ahí está la raíz. Y eso es lo que Dios está enfocado en cambiar.
en cambiar todas estas cosas que nos profanan, que nos corrompen, que no nos dejan ser cambiados conforme a la imagen de Dios, que nos previenen de poder seguir desarrollando la mente de Cristo, que al final de cuentas es el propósito que tenemos como seres humanos. Vamos ahora a Mateo 16. Mateo 16. Aquí nos explicó claramente, ¿verdad? En Marcos 7 nos explicó claramente de dónde salen todas las maldades y nuestra naturaleza, nuestros pensamientos son malos. Mateo 16, versículo 21. Aquí vamos a ver otro ejemplo de estos pensamientos con buenas intenciones. Pero vamos a ver también de dónde vienen, de adentro de nosotros. Pero, ¿qué sucede? Aquí dice, desde ese momento Jesús comenzó a explicar cuando se reveló, ¿verdad? Que Él era el Cristo. Él comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes jefe y escribas y ser asesinado y ser levantado el tercer día. Les dijo quién era y qué venía a hacer, ¿verdad? Les dijo que iba a morir, que iba a dar su vida y que iba a ser resucitado. Les dijo todo esto. No lo entendían, realmente no lo captaban porque era tanta esa imaginación de su pensamiento que él iba a venir y a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Y tan es así que hasta después de su resurrección, todavía le preguntaron, lo podemos ver en Hechos 1, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Aún después de haber sido resucitado. Todavía no recibían el Espíritu Santo. Pero es algo, incluso después de ello, todavía incluso después de ellos pensaban que ahí iba a venir. El apóstol Pablo así escribió 1 Corintios 15, ¿verdad? Todos los que estemos vivos, ¿verdad? Porque vamos a estar vivos, lo seguían pensando, ¿verdad? Todo ello. Ahora, eso no es un vano pensamiento, eso es obviamente la verdad y lo que va a suceder, solamente aquellos que creían que va a suceder en su tiempo. Pero aquí antes de esto no tenían esta imagen del Mesías, del Salvador, como alguien que en mansedumbre iba en humildad completa y en entrega completa. Dios el Padre iba a entregar su vida por los pecados de toda la humanidad. Eso no lo tenían en su mente. Esa no era parte de su programación. Por eso no lo entendían. Pero Él les explicó eso, que eso era necesario que sucediera y eso es lo que iba a suceder. ¿Y qué sucede? Vemos la naturaleza humana inmediatamente en el versículo 22, pero después de tomarlo aparte, Pedro personalmente comenzó a reprenderlo acerca del plan de Dios, de lo que Dios tenía planeado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de algo tremendo y Pedro empezó a reprenderlo. Vemos las imaginaciones de los pensamientos de los hombres, diciendo, Dios será favorable a ti, Señor, en ninguna forma te pasará esto. Con su amigo, con su discípulo, su seguidor fiel. Y le dice, Dios será favorable a ti, en ninguna manera te pasará esto. Buenas intenciones. No quiere que su amigo perezca. Quiere que el Salvador, el Mesías, reine para siempre. Que devuelva el reino a Israel. Pero ¿qué dijo Jesús? Versículo 23. Entonces él volteó y le dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás. Satanás le dice, no, y obviamente él sabe que no está hablándole a Pedro, sabía que eso venía de Satanás, que Satanás había influenciado ese pensamiento, porque si alguien quería descarrilar el plan de Dios, era Satanás. Y ahí estaba, ahí mismo, ¿verdad? Por eso está profetizado en los Salmos, ¿verdad? El que comía pan conmigo, obviamente está hablando acerca de Judas Iscariote, ¿verdad? Quien lo traicionó. Pero también aquí mismo, uno de los mismos que siempre estaba con Jesús, ahí mismo. Satanás, no, con los pensamientos, Dios sea favorable a ti, que no te pase esto. Ponte detrás de mí, Satanás, y explica por qué. Eres una ofensa para mí, porque tus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. Enemigo automático. Sus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios y los pensamientos de Jesús estaban de acuerdo con las cosas de Dios al 100% todo el tiempo. Entonces era una ofensa para Jesús y se lo dijo claramente. ¿Y por qué? Porque los pensamientos estaban con las cosas de hombres, porque como hombres eso pensamos, es mejor que no muera, es mejor que no pase esto, pero no sabemos la sabiduría, el plan maravilloso de Dios, que a través de la muerte de su hijo, si él no hubiera muerto, no tendríamos salvación. Si él no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. Pero esta es una ofensa,
porque la verdad a veces parece contrario a lo que a nosotros nos parece que es lo mejor. Pero les dijo, ¿por qué? Porque sus pensamientos no están de acuerdo con las cosas de Dios, sino con las cosas de hombres. ¿Qué tanto están nuestros pensamientos en las cosas de Dios? ¿Qué tanto están nuestros pensamientos de acuerdo con las cosas de Dios? ¿Y qué tanto están de acuerdo con las cosas de los hombres? Con esta vanidad, estas vanas imaginaciones, con estas cosas que se exaltan, como ya leímos en 2 Corintios. ¿Qué tanto? Y luego continúa, porque aquí está dando la clave. Este no es casualidad. Que dijo acerca de los pensamientos de las cosas de Dios, de las cosas de los hombres, y después continúa en el versículo 24, y Jesús dijo a sus discípulos, si cualquiera desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que pensamos. Porque de lo que pensamos, hablamos y hacemos. Esa es la realidad. No lo podemos cambiar. Así estamos diseñados, así estamos hechos. Pero negarnos a nosotros mismos implica nuestros pensamientos. Implica no estar siguiendo las cosas de los hombres, sino estar siguiendo las cosas de Dios. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que rechazar esos pensamientos de vanidad. Tenemos que ponerlos en su contexto correcto. Tenemos que poner todas esas cosas donde les pertenecen, en lo más bajo. Tenemos que hacer esto. Tenemos nosotros que ceder a Dios. Por eso dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es esta cruz? La cruz que cargamos es esta naturaleza, estos pensamientos, y hay que seguirlos rechazando y hay que seguir peleando esta batalla, no con las armas según la carne, sino con las armas espirituales de Dios, con su palabra, con su ley. Y aquí dice, porque quien quiera que desee salvar su vida la perderá. Y por lo general pensamos en el martirio, ¿verdad? Ya que nos estamos acercando al tiempo del fin y dice que va a haber muchos santos martirizados. Y ha habido muchos a través de la historia. Y sí implica eso, pero implica mucho más, porque nuestra vida son nuestras acciones, es nuestro tiempo, pero son nuestros pensamientos. En la incepción de todo están nuestros pensamientos. Por eso es pienso, luego existo, ¿verdad? Pienso, sí, por supuesto, es lo primero que hacemos. Pero dice, por eso, pero quien quiera que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Qué significa perder nuestra vida por Cristo? ¿Qué significa eso con respecto a los pensamientos? Porque lo dijo inmediatamente después de que nuestros pensamientos estén de acuerdo con las cosas de Dios y que no estén de acuerdo con las cosas de hombres. Para que no estén de acuerdo con las cosas de hombres, que es nuestra naturaleza, nuestro impulso, nuestro automático, ¿verdad? No, tiene que haber un negarnos a nosotros mismos, un ceder, un pedirle a Dios que nos guíe, que nos limpie, porque Dios no nos va a forzar a nada, nos dio libre albedrío. Pero si nos dejamos guiar, y esa es la mansedumbre, si nos dejamos guiar, si nos negamos a nosotros mismos, entonces los pensamientos van a cambiar, pueden cambiar, porque vamos a ver los pensamientos maravillosos de Dios. Apenas estamos sentando las bases de esto porque no hemos llegado todavía a los pensamientos de Dios, pero estamos empezando a ver lo que tenemos que hacer de los pensamientos cautivos, de que Dios juzga los pensamientos de los hombres, de que nuestros pensamientos son malos y los estamos viendo, lo hemos visto en estas escrituras. Lo vimos con los escribas juzgando a Jesús. Lo vimos con los fariseos, con lo de las manos sin lavar. Lo vimos lo que nos dijo Jesús, que nuestros pensamientos son malos por naturaleza, que eso es lo que eso es lo que nos contamina. Y aquí nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, dejar y tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Y seguirlo significa imitarlo, hacer lo que Él hizo, porque eso exactamente es lo que Él hizo. Él se despojó de sus pensamientos. Por eso decía, yo tengo una comida que comer que nadie sabe. ¿Por qué? Porque mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Él decía, ¿quién es mi padre? Ahí están tu padre, tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, los que están en la misma sintonía, los que tienen estos pensamientos de Dios en ellos y no están buscando las cosas de los hombres. El ejemplo perfecto de negarse a sí mismo es Cristo. Él se negó hasta lo sumo, donde dice en Filipenses 2, no vamos a ir ahí ahorita por cuestión de tiempo, pero donde habla acerca de eso, de negarse a sí mismo, está hablando de eso, está hablando del ejemplo perfecto de negarse no solamente su divinidad para venir a entregar su vida como ser humano, está hablando de sus pensamientos todo el tiempo.
para ser instruido, para ser dirigido, para ser guiado por Dios todo el tiempo. Y es algo asombroso, es algo maravilloso lo que Cristo hizo y el ejemplo que nos ha dejado para que nosotros hagamos lo mismo. Y suena demasiado elevado, pero Dios lo va a lograr. Dios lo va a lograr. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Vamos a Isaías 55, porque no podemos hablar de los pensamientos de Dios sin ir a esta escritura, Isaías 55, que habla acerca de los pensamientos de Dios y obviamente el contraste con los pensamientos de los hombres. Pero es algo maravilloso cuando empezamos a ver esto, lo que Dios quiere para nosotros y los pensamientos de Dios y la profundidad de esto, y sobre todo que no está en nosotros el cambiarnos, que no está en nosotros. Si está en nosotros el cooperar, el ceder, claro que sí, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dijo, niéguese a sí mismo. Ese es el paso más importante al seguir a Dios, en negarnos a nosotros mismos, y esto implica nuestros pensamientos. Pero en Isaías 55, en el versículo 6, nos da esta instrucción. Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Invóquenlo mientras está cerca. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que busquemos al Señor mientras pueda ser encontrado. Que lo invoquemos mientras está cerca, y Él siempre está cerca. Él no se aleja. A veces se siente como que se aleja, como leemos en el Salmo 10, pero Él no se ha alejado. Dice, ahora es el tiempo cuando puede ser encontrado. Y nos dice qué hacer el versículo 7. El malvado abandone su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Porque los pensamientos del hombre tienden a la maldad, tienden a la vanidad, tienden a la iniquidad. Eso es lo que nos profana. Ya lo dijo Jesús muy claramente. De ahí salen todos los adulterios, fornicaciones, robos, blasfemias, engaño, etcétera. Lo dijo. Entonces lo que tenemos que hacer, y todos empezamos por ahí. Ahora, nosotros que Dios nos ha llamado, ya no somos el malvado que abandone su camino, pero éramos malvados. Y no es que no seamos malvados por naturaleza, sino que no somos malvados porque el sacrificio de nuestro Salvador aplica a nosotros. Y somos perdonados y tenemos esa gracia, y Dios ya no nos ve como malvados y no nos ve como hombres injustos. Si continuamos día a día en este camino, si nos arrepentimos todos los días. Por eso en la oración, en el bosquejo de la oración diaria, dijo, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, como perdonamos a los que nos ofenden todos los días. Porque todos los días tenemos cosas que arrepentirnos. Pero nosotros que ya hemos sido bautizados, si ya hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, nuestros pecados nos han sido perdonados, como al paralítico. Y nos dice, y le dijo, ve, levántate y anda. Y en el sentido espiritual nos dice a nosotros también, ustedes levántense y anden, porque ya los he perdonado, porque tienen misericordia, porque ustedes ya son justos, no por su justicia, sino la justicia de Cristo en ustedes. Y esto es lo que Dios quiere. Ya no somos malvados, ya estamos abandonando nuestro camino, y dice el hombre injusto sus pensamientos, y nosotros también estamos en esa lucha. Por eso lo dijo el apóstol Pablo, que está estas fortalezas, estos pensamientos. ¿Por qué? Porque van en contra de nosotros. Y dice, y vuelva al Señor, y Él tendrá misericordia de él. Porque Dios es amoroso, es misericordioso en gran manera. Dice, porque Él perdonará abundantemente. Y así, hermanos, así nos perdona. Nos perdona abundantemente. Y somos justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Por eso somos justos, por su sangre, por su obediencia, por ese despojarse de sí mismo, y por ese ejemplo que ahora ya hemos sido perdonados, estamos bajo gracia para crecer, para ser transformados desde dentro en libertad, no bajo condenación y no bajo maldición, sino bajo gracia, en amor, para volvernos al Señor con todo nuestro corazón. Y dice, y Él tendrá misericordia de Él y a nuestro Dios. ¿Y cuánta misericordia ha tenido Dios con nosotros, hermanos? Pensemos en eso. ¿Cuánta misericordia ha tenido y cuánto perdón nos ha dado? Porque aquí lo dice, Él perdonará abundantemente, y esto éramos nosotros, malvados, injustos, hasta el día en que hicimos este pacto con Dios en el bautismo, que Él a través de su sangre nos perdona y nos limpia y nos perdona abundantemente, abundantemente.
Pero vamos hacia adelante. Porque aquí dice en el versículo 8, ¿qué sigue? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Nos está poniendo en nuestro lugar. Nos dice, ustedes tienen pensamientos, pero no se comparan con los míos. No se comparan, no son los mismos, son diferentes. Pero esta es instrucción, ¿verdad? Para buscarlo, para a todo el malvado abandonar su camino, el injusto dejar sus pensamientos, porque Él quiere que tengamos los pensamientos de Dios. Eso es lo que Él quiere. Pero aquí nos está primero, nos lo pone en perspectiva. No son iguales. Y versículo 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos que sus pensamientos. Así de grande. Si nos hemos subido a un avión y vamos para arriba y podemos ver cuando nos despedimos de una persona, ya incluso cuando va despegando, ¿verdad? De la pista ya no se alcanza a ver, no se alcanza, a lo mejor se alcanza un poquitito a distinguir una persona, pero es como un puntito y ya subimos un poquito más y ya no hay nada. Ni siquiera se alcanzan a ver. Así de diferente son los pensamientos de Dios, y eso que un avión no llega hasta lo alto de los cielos, porque aparte dice los cielos, no solamente el primer cielo, pero habla acerca de los cielos. Y dice, los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos que sus pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Porque los quiere. Aquí nos dice el primero de esos pensamientos a continuación. Pero si nos damos cuenta lo altos y lo diferentes que son, lo magníficos que son los pensamientos de Dios, son absolutamente increíbles, son maravillosos. Porque dice, como los cielos son más altos que la tierra, así son. Y nos dice en el versículo 10 uno de esos pensamientos. Aquí empieza con estos pensamientos. Y son maravillosos. Dice, porque como la lluvia cae y la nieve de los cielos y no regresa ya, sino riega la tierra y la hace dar a luz y brotar, y da semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, la cual sale de mi boca, no regresará a mí vacía, sino que logrará lo que quiero, y ciertamente hará lo que yo la envié a hacer. Y pensemos un momento, ¿quién está declarando esto? El Eterno, el Señor Dios, el Eterno de los ejércitos. Él está declarando esto. Dice, y nos da el ejemplo, como la lluvia cae, la nieve, y no regresa ya, sino que la hace brotar y da semilla al sembrador y pan al que come. Y de ahí todos hemos visto el milagro de la vida. Es algo maravilloso, cómo crecen las plantas, cómo crece de la semilla las cosechas. Es maravilloso. Y así nos enseña. Así su palabra no va a volver a él vacía. Va a regresar con fruto. Va a regresar. La pregunta es, ¿estamos nosotros, hermanos, dispuestos a negarnos a nosotros mismos para dar fruto, hacer esa tierra fértil donde cae su palabra y germina y produce a 30, a 60 y a 100 por uno? Esa es la pregunta. Porque no regresará. Él lo declara, Él lo firma, dice, logrará lo que quiero y ciertamente hará lo que yo le envié a hacer. Esto va a suceder, hermanos. Esto va a suceder. Sin lugar a duda, va a suceder, el reino de Dios va a ser establecido, sus hijos estarán llenos de amor, de gracia, de su poder, de su sabiduría, de todo lo que es Dios, lo va a hacer. Esto está aquí afirmándolo. Esto es lo que va a suceder. Estos son los pensamientos de Dios. Estos son los pensamientos de Dios, es lo que va a lograr. Dice, porque ustedes saldrán con gozo, versículo 12, y serán sacados con paz. Las montañas y colinas exclamarán delante de ustedes en canción, y todos los árboles del campo aplaudirán sus manos. Imagínense lo maravilloso que va a ser. Y después dice, en lugar de espina, el árbol de abeto saldrá, y en lugar de la zarza, el árbol de mirto saldrá, y será para el Señor por un memorial, por una señal perpetua, la cual no será cortada. Lo que Dios ha decretado, el plan maravilloso de Dios va a ser algo maravilloso. No tenemos ni idea, porque la creación entera, como dice el Nuevo Testamento, la creación entera está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí está en el Antiguo Testamento donde dice, serán sacados con gozo, serán sacados con paz, las montañas exclamarán delante de ustedes en canción. ¿Han oído un árbol cantar? No sabemos si sí cantan y nosotros no lo oímos por las frecuencias, pero lo dice aquí que esto va a suceder.
Y lo dice como que va a suceder, que lo vamos a escuchar, ¿verdad? Los árboles del campo aplaudiendo las manos. Hay muchas de estas cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. Ya lo leímos. Pero sus pensamientos son de amor, son de perfección, son de rectitud, son de sinceridad, es, lo mejor que le puede pasar a un ser humano es ser llamado por Dios a este camino de vida. Eso es lo más maravilloso. Estos son los pensamientos de Dios, es de transformarnos, de darnos misericordia, de perdonarnos, de vernos como justos a través de la sangre de Cristo, de cambiar nuestra manera de pensar, de dejar de ser lo que hemos sido y ser diferentes verdaderamente en este campo de entrenamiento, en esta vida, para después ser nacidos en el reino de Dios, ser nacidos del Espíritu en la resurrección. Y es algo bien profundo, pero estos son los pensamientos de Dios. Por eso dice, así será mi palabra en el versículo 11, la cual sale de mi boca. Será mi palabra, logrará lo que yo quiero. Vamos a Juan 15 para terminar. Juan 15. En Juan 15, hablando acerca de su palabra que leímos en Isaías 55:11, su palabra que saldrá, que va a ser lo que Él quiere, lo dijo el mismo Jesús, aquí mismo en Juan 15, versículo 7. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, vemos ahí cómo es el mismo Dios y el mismo propósito. Y mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a eso, a las palabras de Dios viviendo en nosotros a su plenitud, vamos a pedir las cosas que deseemos, van a ser todas de acuerdo con su voluntad. Por eso es la segunda cosa que decimos en la oración diaria. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Todo está supeditado a la voluntad de Dios el Padre. Todo. Todo. Y aquí dice, pedirán cualquier cosa que deseen porque no vamos a pedir para nuestros deseos vanos, para nuestras vanas imaginaciones, para nuestras cosas que se exaltan contra el conocimiento de Dios. No vamos a estar en perfecta armonía con el conocimiento de Dios. Vamos a estar en perfecta sincronía con Dios el Padre y con Jesucristo, haciendo lo que Cristo hizo en la tierra, proclamando con sus acciones, con sus palabras, con sus pensamientos el reino de Dios, demostrando el amor de Dios, la misericordia de Dios. Por eso iba a todo mundo y sanaba. Por eso iba a todo mundo alimentaba. Por eso predicaba su palabra. Por eso instruía. Por eso amó a sus discípulos. Por eso amó todo el mundo y dio su vida. Por eso. Por eso dice que pedirán cualquier cosa que deseen, porque nuestros deseos no van a ser nuestros, van a ser los deseos de Dios. Porque eso es lo que significa negarse a uno mismo y buscar lo que Dios quiere. Por eso pedirán cualquier cosa que deseen. No podemos leerlo en nuestra vanidad, de nuestra mente, de nuestra humanidad, de nuestros pensamientos malvados, para nuestro egoísmo y para alimentar nuestra codicia y pensando que esto va a suceder. No, esto sucede cuando estamos nosotros alineados con Dios, despojándonos de nosotros mismos. Esto es lo que Dios quiere. Por eso dice, pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá. Afirmativo, porque Él ya lo declaró, que la palabra que Él manda va a lograr exactamente lo que Él dijo que iba a hacer. Completamente. Y vamos a ver para qué, versículo 8, en esto es mi Padre glorificado. Ahí está la mente de Cristo, siempre buscando la gloria del Padre. Ahí están nuestros pensamientos, hermanos. Buscando siempre la gloria del Padre. Buscando siempre la gloria de Cristo. Porque Cristo ya ha sido glorificado y está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento de regresar a la tierra para tomar su trono que le pertenece como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero su mente, Él estaba en la carne, dándonos este ejemplo. En esto es mi Padre glorificado. Esto es lo único que le importaba a Jesús. La gloria del Padre, la alabanza del Padre, la voluntad del Padre. Dice, en que lleven mucho fruto. Mucho, mucho. Pero eso tiene que empezar aquí. Tiene que empezar en los pensamientos y tienen que ser los pensamientos de Dios en nosotros. Por eso dice que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Esto es lo que dijo. Esto es lo que Él desea que hagamos. Este es el deseo de Dios. Todavía quedan muchas cosas por hablar. La siguiente vez continuaremos con este tema de los pensamientos de Dios. Tenemos que estudiar cómo lo hacemos, cómo se lleva a cabo esto y más a detalle seguir estudiando cuáles son los pensamientos de Dios, en qué piensa Dios, cuáles son sus pensamientos con respecto a los hombres, porque hoy solamente vimos que son muy diferentes y vimos algunos de los pensamientos de Cristo, ¿verdad?
Pero vamos a ver, la siguiente vez vamos a ver esto, cómo lo hacemos, qué dice la palabra de Dios con respecto a los pensamientos de Dios en nosotros, de cuáles son esos pensamientos de Dios y de ver las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero por el momento vamos a dejarlo aquí, esta primera parte de los pensamientos de Dios.